Qué gusto de volvernos a encontrar a través del saber y del sabor. Y fíjense que hoy les tenemos la sorpresa que nos acompaña un notable historiador de este país, José Manuel Villalpando, que es autor de muchos libros de gran interés y además el responsable de la organización de estas fiestas conmemorativas que nos tienen así pues muy pendientes, que son el bicentenario de nuestra independencia y el centenario de nuestra revolución. Así es que platicaremos con él de manera muy profunda. Y bueno, pues en esta mesa de delicias también están presentes los comentarios siempre inteligentes de Alejandra Ordórica, que hoy nos hablará de la decena trágica. Así es que, amigos, están muy invitados a degustar estos deliciosos platillos. Empecemos ya. Las luces del abogado e historiador José Manuel Villalpando se han orientado hacia las raíces y las vertientes del devenir histórico de México. Es egresado de la Escuela Libre de Derecho, donde ha ocupado importantes cargos académicos. Va incursionando y conociendo los procesos de gestación de las grandes líneas de nuestra historia y, naturalmente, ha sabido hallar en ella la constante guía de lo jurídico, fuente y destino en muchos sentidos de esos grandes episodios nacionales. Así, sus tareas se han desplegado en el plano académico, en el de la investigación, materias que lo apasionan, al igual que en el del servicio público, campo donde desempeña el importante cargo de director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, donde reside la organización de los actos de recordación del bicentenario del inicio de la Revolución de Independencia y del centenario del comienzo de la Revolución Mexicana. Es autor de una serie de importantes títulos en los que ha sabido abordar episodios nacionales con un verdadero poder didáctico, siempre acompañado de ideas e interpretaciones justas y originales. Entre esas obras destacan Amores Mexicanos, Antonio López de Santana, Miguel Hidalgo y, más reciente, La Decena Trágica. Con nosotros, José Manuel Villalpando. Estamos con José Manuel Villalpando, un gran historiador y además un destacado mexicano que estará presente por mucho tiempo. Y bueno, pues, ¿qué decir de él? Tantas cosas pero mejor que tú nos comentes, porque sé que tienes mucho que platicarnos. Y yo, para abrir boca, quería preguntarte, ¿qué significado tienen estas celebraciones patrias del Bicentenario y el Centenario, ya que tú estás pues al frente de ellas, eres quien las comandas y que, bueno, no es un reto tan fácil? No, Marta, en primer lugar, pues muchas gracias por invitarme a tu programa. No, Víctor. Efectivamente, no es un reto fácil, pero sin embargo tampoco es imposible. Tiene la virtud y el don de que es un tema que unifica a México. Es el cumpleaños de la patria. Así no es. cualquier Me cosa. gusta eso, cumpleaños Y de la patria. De alguna manera, pues todos sabemos, conocemos nuestra historia, más o menos, no importaría finalmente el grado de profundidad en que tengamos ese conocimiento. Pero yo sin también embargo, eso pienso que va a ser el momento para que podamos, sí, claro, ¿verdad? por supuesto, sin embargo, pues es el momento de volver a pensar a México. Pensarlo, por supuesto, en su pasado, recordar a aquellos hombres que nos dieron patria y libertad, tanto en 1810 como en 1910. Apreciar también el legado, que es quizá la parte que se nos olvida cuando nos quedamos en lo anecdótico de hazañas muy loables, pero que sin embargo perdemos de vista los ideales por los cuales se realizaron. Recordar que en la independencia recibimos la libertad y la igualdad y que ambas aún no son perfectas. No, bien lo Recordar que de sabemos. la revolución recibimos también como herencia la democracia y la justicia social y que ambas también aún no son perfectas. Y asumir quizás que es el mayor compromiso y el mayor sentimiento de todos, que en 2010, cuando recordemos lo que sucedió 200 y 100 años atrás,
también estemos conscientes de que somos nosotros los verdaderos y nuevos actores de la historia de México. Porque aquella, la bicentenaria y centenaria, ya pasó. Así es. Y No hay nos que queda quedarnos ahí. exactamente, recordarla así, extraer de ellas las lecciones que hoy nos sean útiles y nosotros hacer el camino siguiente, dar el paso para llevar a México hacia donde queremos llevarlo, que en buena medida creo que todos coincidiremos, sería darle vida real, auténtica, plena a esos valores de libertad, de igualdad, de democracia y de justicia, que son los que inspiraron los dos movimientos que en 2010 vamos a conmemorar. Y yo estoy cierta que también cumplir aquellos pendientes que están ahí, Sí, por supuesto. que ahí están, José Manuel, y que por eso yo creo que mucha gente se pregunta, conmemorar, reflexionar, ¿qué sentido tiene en las circunstancias actuales que el país atraviesa por momentos muy difíciles? ¿Qué me dices a Claro eso? que lo tiene y sumamente importante. Diría en punto de comparación que hace 100 años, cuando el gobierno de la República, en ese entonces encabezado por el general Porfirio Díaz, conmemoró el primer centenario de la independencia, la situación era distinta económicamente hablando. México era un país boyante que pudo darse el lujo de hacer grandes fiestas onerosas y suntuarias, con grandes obras de arquitectura y obras de arte que también hoy en día nos enorgullecen, como el Ángel de la Independencia. Pero en ese tiempo es distinto, efectivamente. Y hay saldos, como tú bien lo has mencionado con toda claridad. El esfuerzo en esta conmemoración no es tanto la suntuosidad, sino cubrir esas deudas pendientes. Por ejemplo, debo comentar que el gobierno de la República ha realizado y está realizando como la mayor obra conmemorativa para el Bicentenario un programa nacional que será el legado del sexenio, como lo ha indicado el presidente Calderón, tendiente a que todos los mexicanos tengan acceso al servicio de salud. Oye, eso me Por parece... primera vez en nuestra historia, todos con derecho a cuidados médicos. Pues qué mejor manera de celebrar estos festejos, estas conmemoraciones, y pues qué bueno que lo escuchan de verdad nuestro auditorio. ¿Me permites que vayamos a una Con pausa todo para gusto. continuar nuestra conversación? José Manuel, y ya que estamos hablando de estas fechas tan importantes para nuestro país, ¿cuáles serían las celebraciones más importantes que tienes ahí a la vista para que... Claro. Bueno, ya desde un punto de vista un poco más material, independientemente de esta gran obra que será el acceso médico a la salud para todos, sí hay algunos eventos que quizás valdría la pena destacar. Yo me referiría únicamente a dos para no abrumar al auditorio que amablemente nos ve. Y el primero es la inauguración del Monumento al Bicentenario. ¿Cuándo será? Será en el mes de septiembre, con toda certeza el día 16 de septiembre de 2010, en un monumento que estará colocado en el Paseo de la Reforma, a la entrada del bosque de Chapultepec, en la tradicional Puerta de los Leones, ligeramente cargado hacia un lado, Cerca del cerca Salud, hacia la ¿no? Secretaría de Salud, con Ajá. el objetivo deliberado de no estorbar la vista histórica del Paseo de la Reforma, que tiene ya una tradición centenaria de cómo se ve desde hace 100 años y que puede uno colocarse abajo el Ángel y mirar hacia Chapultepec o viceversa, y tampoco teníamos ni razón ni sentido lastimar la vista histórica. Pero sí a completar, a acompañar con un nuevo monumento a nuestro histórico paseo. Este monumento es una obra de arte de nuestro tiempo. No podíamos repetir, como mucha gente pensó, con la arquitectura de hace 100 años, que sería, creo yo, ilógico, porque aquí le vamos a legar a la posteridad, ¿no? Es el arte de nuestro tiempo. Y obtuvo el premio un joven arquitecto destacado, brillante, con una trayectoria pulcra, y que en lo particular a mí me parece una obra de arte espléndida. Se trata de un par de estelas que se erigen hasta 104 metros de altura cada una de ellas, acompañadas en paralelo, con la idea de representar una esperanza hacia México, y con las paredes formadas por cuarzo, lo cual va a permitir una serie de juegos de luces en el día con la propia acción de la luz solar,
y en la noche con la energía que se logra captar y recuperar y a su vez pues relanzarla para que ilumine el monumento, es decir, será autosustentable como hoy se estila. Este sería, digamos, el gran acontecimiento central. La idea es que la Ciudad de México cuente con este gran monumento que signifique el futuro, que signifique el bicentenario, pero sobre todo los deseos nuestros de dar el paso hacia adelante. Y al mismo tiempo lo acompañaremos, y sería otro programa que me gustaría comentar, con una espléndida exposición en Palacio Nacional, que ha sido cedido por completo al Bicentenario, para que en ella y en el Palacio se instale una muestra de 200 años de historia mexicana, como jamás se ha visto, con una calidad única, y que tendrá además también como atractivo en que será la primera vez en la historia de este palacio que se abra para que todos los mexicanos lo visiten en todos, absolutamente todos sus rincones. Incluye los salones de recepción e incluye también las oficinas presidenciales. Es decir, las personas que amablemente nos acompañen allí, en una entrada gratuita que además es la disposición, podrán visitar no solamente una exposición maravillosa del pasado mexicano, sino que también recorrerán los salones y las oficinas y los rincones de ese edificio que es finalmente la sede del poder en México y que está allí en un predio que ya en su origen fueron las casas nuevas de Moctezuma, así que ahí gobernaba el Tlatoani, ahí gobernaban los virreyes, ahí gobiernan los presidentes. Pues qué maravillosa manera de festejarlo, realmente siento que es una forma democrática y hacerle, pues ahora sí, que justicia pues a todo nuestro pasado, Claro. nuestro presente y a la democracia que tanto nos preocupa. Pues felicidades y enhorabuena y estaremos muy pendientes de esto. Por supuesto que sí. Y bueno, te pido que hagamos una pausa para ir a la parte final de nuestra entrevista. Has de comprender que como mujer yo no me puedo quedar con la curiosidad de preguntarte dónde están las mujeres en estos festejos, estas mujeres históricas que también, sin ellas no podríamos pensar que fue posible la independencia, la revolución. Bueno, te diría que las mujeres tienen un lugar histórico perfectamente bien claro. Durante la época revolucionaria, no cabe duda que muchas de ellas salieron a combatir junto con sus hombres. Lo que pasa es que ya las estereotipamos y pensamos que las soldaderas son siempre revolucionarias. También había soldaderas federales. La famosa fotografía de aquella soldadera que baja del tren, que ha dado la vuelta al mundo, no es una mujer revolucionaria. Es un tren federal. No nos También los federales llevaban a decepciones. No, ¿por qué? Es decir, ¿cuál es la función de la mujer en este caso, históricamente hablando en ese tiempo? Acompañar a su hombre. Claro. Y su hombre puede andar con Villa, pero su hombre puede andar con Huerta. También. Entonces las mujeres combaten en los dos bandos. Y en la independencia es diferente, son pocas, porque en ese entonces el papel histórico de la mujer estaba en su casa. Algunas destacan efectivamente, como Gertrudis Bocanegra en Pátzcuaro. Pues hoy es muy diferente. Hoy no tienes el país sin la fuerza que dan en la economía, en la sociedad, en todos lados las mujeres. Hace 200 años es distinta la condición. Entonces, qué bueno que las mujeres ya participan, pero antes no participaban. Es histórico. Oye, ¿y la cocina también está presente en estos actos de la Naturalmente, independencia, no solamente de la revolución? tenemos Cuéntame. una convocatoria nacional de platillo gastronómico para el Bicentenario que puede verse en nuestras páginas de internet, sino que es un elemento importante culturalmente hablando, tanto en la independencia como en la revolución. Poca gente sabe que la independencia se organiza al calor de un chocolate. Sí, fíjate, a ver, cuéntanos de eso. El día que fue descubierta la conspiración, gracias al aviso de doña Josefa, cuando el padre Hidalgo recibe el anuncio en Dolores de que han sido denunciados y descubiertos y que van por ellos, en ese momento, ante la preocupación y la alarma que traían Ignacio Allende y Juan Aldama, y la urgencia que tenían de salir huyendo para refugiarse y buscar algún escondite, el padre Hidalgo los tranquilizó, les pidió que se sentaran alrededor de la mesa de su casa y antes de empezar a platicar del tema, como una especie de calmante colectivo para los nervios de ese momento, le pidió a sus criados que sirvieran a todos un chocolatito. Y Juan Aldama le dijo una frase que salió verso sin querer,
que cómo podía pensar en un chocolate cuando el pescuezo estaba en riesgo del mecate. ¿Y qué contestó? Entonces Hidalgo dijo, primero el chocolate y después platicamos. Y después el Y pescuezo. después de ahí, de que terminó el chocolate, pues el padre Hidalgo expuso lo que había que hacer, que era simplemente adelantar las cosas y dar el grito y lanzarse a la guerra. ¿Qué otra anécdota nos puedes Bueno, contar? quizás la final que todos conocemos, que es de alguna manera la más representativa, que las monjas de Puebla prepararon para Agustín Iturbide el día que pasó por la ciudad. Chiles en nogada. En pleno trajín ya de consumación de la independencia, los famosos chiles en nogada. Es decir, de alguna manera el hecho de que México fuese una nación libre e independiente se asimiló a un platillo que hoy es tradicional nuestro y del cual tú eres experta además en el tema y que pues permite de alguna manera tener en la mesa hasta los colores patrios para ser consumidos por las familias, ¿no? Así es. Y eso se me hace maravilloso. Oye, y bueno, pues yo quisiera preguntarte cuál es tu platillo favorito. El mío, yo creo que de todo. Soy un hombre que come todo. Sí. Absolutamente todo y todo lo disfruto. Todo. Todo. No hay uno, así que No, sea. bueno, sí habría uno y es una ¿Cuál? ridiculez, pero me da pena decirlo. No, hasta en dónde. dilo, por favor. La pancita me encanta. Ay, qué rica, es deliciosa. Pero no puedo Ay, hacer comercial, ¿verdad? No, pues mejor sí, no, sí me lo puedes. aguanto. No, Y es dilo, horrible, dilo. por la de Sambors en vez de anoche me encanta. Ah, pues qué bueno. Qué barbaridad, qué cosa. Qué mal gusto, ¿verdad? Pero no rica. importa. a mí me Pero gusta. también te vamos a invitar a Monterrey porque allá hacemos de veras una pancita deliciosa, un bien. menudo sin igual. Muy bien. Oye, ha sido muy interesante, muy ilustrativo platicar Muchas contigo. gracias. Espero que nos acompañes otra vez porque pues vamos a seguir festejando Claro, y cuando tenemos mucho arranquemos ya tiempo. el año de 2010 sería bueno inclusive mostrar ya avances, platicar de hacia dónde vamos e invitar a todas las personas que nos ven para que se unan con nosotros en las grandes conmemoraciones. Cómo no, te invitaremos, estaremos ¿Cómo muy no? pendientes de todos estos avances y gracias de nueva cuenta por Al estar en el contrario. Sabor del Saber y ahora los invitamos a la interesante participación de Alejandro Ordorica. Todo hace ver que llegaremos al 2010 en medio de una grave crisis y con saldos enormes en materia económica e indicadores sociales. Y qué mejor que adentrarnos en la historia, ahondar en nuestro pasado para tomar esas buenas lecciones para el presente. Y la presencia aquí del notable historiador José Manuel Villalpando me remite a su libro, entiendo que el más reciente, que es La Decena Trágica. ¿Por qué? Me parece un episodio central, clave en el devenir histórico y que detona una serie de acontecimientos que se extienden propiamente a la época contemporánea. Me refiero justamente a la interrupción de la democracia en época de Madero, a su asesinato y al de Pino Suárez por Victoriano Huerta, que da un golpe de Estado y llega de una manera ilegal al poder y que solamente se mantiene ahí 16 meses, pero que justamente da un giro a nuestro devenir histórico. Ya lo decía don Gustavo Amadero, hermano del presidente, nos van a matar, y lo alertaba constantemente de Victoriano Huerta, pero parece que él siempre piensa, el presidente, que todo va a ser diferente. Y bueno, episodios también cruciales, porque ahí de nueva cuenta se da ese proverbial intervencionismo norteamericano, en ese caso a través del embajador Lane Wilson, como también de Félix Díaz, el sobrino del dictador de Porfirio Díaz, el que ya estaba antes, y que traman indebidamente todas estas inconfesables y condenables acciones. Pero también hay escenas que nos ligan a lugares, a restaurantes, que son también parte de esa historia. Y recordamos entonces al restaurante Gambrinus, donde ahí apresan al propio hermano del presidente, una veintena de guardabosques del bosque de Chapultepec, y que después lo llevarían al escarnio público, a la tortura y al asesinato más impiadoso. Pero a la vez
cómo no evocar en esos sitios que dejan igualmente un registro histórico, como el restaurante Sylvain, con su menú francés, donde antes, en otro momento, el propio Gustavo Amadero se parara alertado por una intentona, la primera, de un golpe de Estado. Y esas conversaciones, imagínense ustedes, en la panadería del Globo, donde ya Félix Díaz y Victoriano Huerta tramaban ese movimiento ilegítimo que derivaría en una dictadura, por fortuna casi efímera, pero que dejaría un baño de sangre y un estertor en la ciudad, en la ciudadela, esos días 10 sangrientos, llenos de crueldad y de batallas y de pérdida de vidas y de bienes que aterrorizaron a la población. Y bueno, pues igualmente tener presente que esa historia tiene que ser nuestra guía y tiene que darnos esa luz para caminar mejor en los tiempos tan difíciles de nuestro presente. Amigas, amigos, como vieron, pues nos espera un 2010 lleno de memoria y proyectos en esta tierra con tanta historia, de esfuerzos, de búsquedas, de logros y por supuesto que de muchos pendientes. Y qué bueno ha sido para todos tener aquí a José Manuel Villalpando, un erudito a la materia y especialmente ese buen acercamiento que nos dio a nuestra historia patria, donde por supuesto no podría faltar Alejandro Ordorica recordándonos justamente un episodio clave del movimiento 1910. Mientras tanto, los invito a que reflexionemos en torno a José María Morelos y sus sentimientos de la nación, cuando dice que, como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. En verdad, debemos de tener muy presente esos ideales. Que la luz los acompañe.